para el Estado mexicano, pues el indigenismo. Y vamos a ver qué va a significar el indigenismo, jóvenes. Lo que en 1944 formula el profesor el Miguel Ángel Asturias, como hemos visto en el documento Jóvenes, el indigenismo en el sentido del mestizaje cultural. Entonces México precisamente tomó en consideración y en alta consideración, jóvenes, el Estado Nacional Mexicano, incluso algunos le llaman la ideología indigenista, que implicaba el mestizaje, que los indígenas fueran dejando sus costumbres, fueran dejando sus tradiciones, fueran dejando todo lo que era suyo y que venía, aunque pobremente durante mucho tiempo, pues que vayan dejando esos valores, esos principios, esas organizaciones, esos elementos, esos factores culturales y abracen precisamente los de la cultura occidental. Pero aquí hay una diferencia, jóvenes, por favor, les enmarco esto. El profesor Gonzalo Aguirre Beltrán, al igual que los otros profesores antropólogos mexicanos, Manuel Gamio, Alfonso Caso, Moisés Sáenz, pues sostiene no es el traslado total, completo y absoluto de la cultura occidental en la cual se van a ver inmersos los pueblos indígenas. No, sostienen los siguientes jóvenes con la denominada ideología del indigenismo o el indigenismo como política del Estado. No, señala, bueno, muy bien, tomemos en cuenta elementos de la cultura occidental, pero también vamos a tomar en cuenta y en consideración para la conformación de ese indigenismo la cultura nacional mexicana, porque también en México se hace cultura, en México se ha hecho cultura, en México hay grandes pensadores, en México hay ideólogos, en México hay académicos, en México hay científicos. Y a partir precisamente del conocimiento que han aportado estos nacionales, estos mexicanos, entonces vamos a hacer como un crisol jóvenes de la cultura occidental y la cultura nacional mexicana, y a la cual debían de agregarse los pueblos indígenas. No total, repito, jóvenes, y absolutamente solo la cultura que viene de Europa. No, también enarbolar la cultura de México, que ha sido forjándose, ha ido formándose precisamente a lo largo de los años en México, razón por la cual les quisiera referir a jóvenes. ¿Están conscientes estos autores mexicanos? Casi de la misma manera los autores, especialmente antropólogos norteamericanos jóvenes, pues que en estos países todavía se vive una situación de colonialismo. En el sentido de colonialismo, jóvenes, todavía estamos viviendo en la época de la colonia, del coloniaje español. Todas sus ideas, todas sus instituciones, todos sus haberes y saberes, y que en un marco, en un régimen, una situación de colonialismo, simple y sencillamente lo que hace es someter y dominar. México ya no quiere dominio. México ya no quiere sometimiento. México proclama la libertad de México y de los mexicanos. Y precisamente gracias a los hombres y a las mujeres que han ido aportando elementos culturales, han ido descubriendo, han ido proporcionando esos elementos para la conformación de una cultura nacional mexicana. Así se dice, la teoría de la aculturación plantea que la interrelación entre culturas distintas se produce un proceso de asimilación que va configurando una cultura nueva. Resultado de esa síntesis. Entonces, acá los mexicanos también señalan, jóvenes, muy bien, tomemos parte de lo bueno de la cultura indígena.
sus valores, sus principios, sus formas de vida, su forma de pensar. Muy bien que se vayan asimilando, que se vayan acogiendo dentro de lo que vamos a llamar la cultura nacional, pero es la cultura de México. Y de ahí entonces surge esto de la teoría de la asimilación. El planteamiento reconoce que existen las relaciones interculturales. De hecho, ese es el punto de partida propio del proceso de aculturación o asimilación, pero en una situación de colonialismo. La cultura dominante tiende a imponer sus rasgos que a la larga hegemonizarán el proceso de aculturación. Y esto es lo que se buscaba, jóvenes, en cierta medida, la liberación del colonialismo cultural impuesto precisamente por Europa de manera general. Eso es precisamente lo que se supone sucede con lo que Gonzalo Aguirre Beltrán llamó las regiones interculturales de refugio, en las que el sistema colonial aún perdura dentro del contexto del Estado Nacional. Aguirre Beltrán lo escribió en varios libros, pero en donde sistematizó estos puntos de vista fue en el libro que se conoce como Regiones de Refugios. Y en otro libro bien interesante, El proceso de aculturación, de 1967 y 1970. Entonces los mexicanos empezaron a enalborar la teoría de la asimilación, de la integración. Se fue teorizando, realmente fueron haciendo teoría, se fue sistematizando precisamente esto de la teoría de la aculturación o asimilación, jóvenes. Entonces señala, la teoría de la aculturación, asimilación, supone que el proceso es inevitable. O los pueblos se integran o los pueblos se asimilan a la cultura nacional que se está forjando, o sencillamente, les decía, jóvenes, se van a acabar, se van a terminar, van a morir estas culturas. Señala entonces, en este marco se terminará imponiendo un mestizaje ampliamente dominado por la cultura colonizadora. En la situación de un país como México, se supuso los pueblos originarios se han mestizados a lo largo de 300 años de régimen colonial. De esta manera adoptaron la religión, eso se hacía la consideración por parte de los antropólogos, aun cuando no en su totalidad esa incorporación, esa aculturación, señala, jóvenes, adoptaron la religión católica, hablan el castellano, asumieron sus formas de organización política o social que les impusieron los misioneros. Lo que se propuso el indigenismo en el contexto de este planteamiento fue el de acelerar el proceso de aculturación y dirigirlo desde la esfera estatal, buscando la configuración de una sociedad nacional de cultura nacional. En esa empresa, los procesos históricos, según la teoría de la aculturación, colocaron a los pueblos originarios no solo en desventaja, sino como obstáculos para la integración de una nación, es decir, de una comunidad de cultura. Entonces, acá en el marco precisamente de la teoría de la asimilación aparece un nuevo concepto, la cultura nacional, la cultura del Estado. Y la cultura del Estado va a ser precisamente, en el caso de México, jóvenes, especialmente el mestizaje, que ni es 100% europeo, que ni es 100% de la cultura occidental, pero tampoco es 100% de México. Y en ese entonces contexto entrarían los pueblos indígenas. Señores, o se incorporan a la cultura nacional o están llamados a desaparecer. De hecho, estas ideas se venían planteando desde el siglo XIX por los intelectuales liberales. Veamos el caso también de José Rufino Barrios, se recordarán, al emitir aquel decreto que señalaba que los indígenas de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, pues asumieran los trajes, decía textualmente, de la cultura ladina. Esa era la mentalidad que ya aparecía en el gobierno de Justo Rufino Barrios, la cultura ladina como la cultura nacional, en el marco del mestizaje, que ni era totalmente europea, jóvenes, pero tampoco indígena, por decir, sino que más un poco de todo. Pero fundamentalmente estas ideas y estos gobiernos, estos estados, trataron de mantener y sostener la
el papel que empezaban a jugar los intelectuales de estos estados nacionales en la creación, en la aportación y en el desarrollo de esta cultura nacional. Y no solamente lo que viene de Occidente, sino que también lo que se está produciendo en estas sociedades, en estos estados, en los territorios de estos estados nacionales. De hecho, estas ideas, decía Jóvenes, venían planteando en el siglo XIX por los intelectuales liberales que veían en la existencia de los pueblos indígenas el obstáculo más complejo de remontar para lograr la operación de un mercado nacional, articulador no solo de la economía, sino de las relaciones sociales en su conjunto. Abarcaba aspectos económicos. Ello explica varias de las políticas públicas del propio Benito Juárez, que fue presidente de México, de origen zapoteco, el único presidente mexicano con un claro origen indígena, en este caso zapoteco de Oaxaca. Las políticas liberales constituyeron los primeros intentos de aplicar una política de Estado para lograr la asimilación de los pueblos originarios de México en un contexto mayor dominado por el mestizaje. Repito, ni todo Occidente, ni toda Europa, sino que también darle relevancia e importancia a la cultura mexicana creada a partir precisamente de los intelectuales, los académicos, toda la población mexicana, jóvenes. Entonces, los pueblos indígenas, pues, por decir así, se les hacía esa invitación de incorporarse a la cultura o simples a esta cultura nacional, de la sociedad nacional, o simple y sencillamente están llamados a desaparecer. Al asumir el poder de grupos triunfantes de la Revolución Mexicana desde hasta 1910, el ideal de configurar una sociedad nacional con su correspondiente cultura se vio reforzado y se alimentó con la teoría de la aculturación. En este contexto, las relaciones interculturales son vistas como negativas, lo que en la realidad era cierto en la relación ladino-indígena. O sea, el indígena, se lleva la peor parte. Lo que es inaceptable de la teoría de la aculturación es el planteamiento de que estas relaciones negativas solo se terminarán al momento en que las culturas originarias, las culturas indígenas, se asimilen a la cultura nacional y desaparezca el indio. Así, Juan, al asimilarse precisamente el indígena, los pueblos indígenas, a la cultura nacional, acá hablamos del indigenismo, el mestizaje, pues va a desaparecer el indio. Les decía, aquí prácticamente con el proceso de aculturación se buscaba la desaparición precisamente de estos grupos culturales. Dentro de los contextos teóricos de la aculturación no se prevé la aceptación de la pluralidad cultural y la posibilidad de elaboración de ámbitos equitativos de interculturalidad. De esta manera, la antropología fue concebida en México como una parte de un gran proyecto para crear la sociedad nacional y la cultura nacional, proyectos que hegemonizó el Estado Nacional mexicano. Pues la cultura nacional, jóvenes, repito, dejaba a un lado precisamente a las culturas de los pueblos indígenas. Esto implicaba imponer una lengua nacional y que desaparezcan todos los idiomas, las lenguas de los pueblos indígenas, y una serie de símbolos reconocidos por todos los mexicanos como propios y configuradores de los perfiles culturales de la nacionalidad. La teoría de la aculturación se desplaza así dentro de la visión de que la existencia de la nación mexicana solo es posible si descansa en una cultura nacional que borrará la pluriculturalidad del país. Es notoria la centralidad de la cultura en este planteamiento, lo que está relacionado con la vecindad de México y los Estados Unidos, lo que conforma una de las complejas y conflictivas fronteras entre Estados nacionales y el mundo. Comento acá, jóvenes, por favor. Efectivamente, fue una de las propuestas, incluso de los antropólogos mexicanos. No es posible que en aquel entonces, obviamente, esto ha ido cambiando, jóvenes. En aquel entonces, los antropólogos sostenían de que no es posible tener coexistencia de tantas culturas en un Estado nacional. Y eso no permite el desarrollo y la conformación de una cultura nacional. Entonces, de una u otra manera, había que impulsar a través del Estado la teoría de la aculturación.
a través de la teoría de la asimilación o la integración de los pueblos indígenas para que de manera lenta, pero segura, fueran desapareciendo y conformaran una única cultura, la cultura nacional, en este caso de México, la cultura nacional mexicana, como se señala, se borrará la pluriculturalidad del país. Poco a poco que se vayan despojando de sus idiomas, de sus trajes, de sus organizaciones, de sus instituciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos eso en el caso mexicano, jóvenes. Luego de esto, la dimensión cultural y educativa adquirió centralidad en el contexto de esta relación. El Estado entonces tenía que apostar por el fortalecimiento de la cultura nacional, obviamente a través de la educación formal. Asimétrica a todas luces porque se concibieron como los cimientos de una nacionalidad que de no existir frustraría el proyecto de nación mexicana para ser asimilada a los Estados Unidos, como ocurre con el caso de Puerto Rico. Pues entre otros temores que tenía México, jóvenes, que los propios mexicanos, al no tener una cultura nacional definida, limitada, fortalecida, pues es probable por la influencia de los Estados Unidos y de la cultura estadounidense, pues pudiera ser que Estados Unidos absorbiera México en el marco cultural. En lugar, por ejemplo, de que el sistema jurídico descansara precisamente en el sistema jurídico que tenemos, que viene precisamente en el caso latinoamericano, jóvenes, e hispanoamericano, pues se pudiera con el tiempo imponer el famoso common law de los Estados Unidos. Esa era una de las grandes preocupaciones que se tenía, eso en el marco precisamente de lo jurídico. Es decir, el indigenismo del Estado Nacional Mexicano fue parte del planteamiento nacionalista al que recurrieron las élites políticas para consolidar el país. La teoría de la aculturación tuvo una aceptación entusiasta en los estados nacionales de América Latina. Bueno, me detengo acá, Juan, por favor. Entonces viene precisamente México, va a ser prácticamente el país que enarbola la teoría de la asimilación. Se escribió mucho sobre esta teoría en México, realmente se difundió incluso en las comunidades, en el país. México fue prácticamente el estandarte para toda América Latina en cuanto al abordamiento y al tratamiento de las comunidades indígenas, en el sentido de que las comunidades de los pueblos indígenas había que asimilarlos a esta cultura nacional reciente, naciente en los estados nacionales. Guatemala pasa también por eso, veremos oportunamente Guatemala, Salvador, donde habían pueblos indígenas, en América del Sur igual. La conformación de una cultura nacional en estos estados nacionales, dado pues precisamente de que México salió con mucha fuerza teórica, pero también práctica. Tan es así, como se señala acá, la teoría de la aculturación tuvo una aceptación entusiasta en los estados nacionales de América Latina. Y fue un poquito más allá de América Latina, o jóvenes. De hecho, el indigenismo se posicionó como política de Estado en prácticamente todos los países del continente, incluyendo los Estados Unidos y Canadá. Durante el periodo en el que gobernó en México el general Lázaro Cárdenas, se crearon instituciones básicas del indigenismo, como el Instituto Nacional Indigenista, el INI, de México, pero también el Instituto Indigenista Interamericano de toda América, de toda Latinoamérica, porque Estados Unidos y Canadá casi no han compartido los criterios latinoamericanos, jóvenes. Y luego se crearon los Institutos Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, tratando de difundir precisamente esta idea, la conformación de la cultura nacional mexicana, de los mexicanos, para los mexicanos, y en relación a los pueblos indígenas, pues absorberlos, asimilarlos.
e integrarlos desde las políticas públicas impulsadas por el Estado. De manera especialmente, en forma violenta, pero hasta donde sea posible, fuese posible convencer a los pueblos indígenas para abrazar esta nueva cultura nacional y dejar la suya, abandonar la suya. Se estableció además el Instituto Indigenista Interamericano como sede en la Ciudad de México, para articular las políticas indigenistas de los estados nacionales del continente. La antropología tomó realmente realce, jóvenes. Se consideró como la ciencia de la cultura. Fue retomada como un instrumento para la aculturación y la asimilación de los pueblos indígenas, obviamente, de la diferencia en el continente americano y como parte de un proyecto de Estado en la elaboración de las sociedades nacionales. Después de que los estados nacionales, obviamente no estados nacionales, pero después de que estos pueblos jóvenes, antes de adquirir el estatus legal de estados con territorio, con población y con soberanía, con poder político, antes precisamente de la aparición de estos estados nacionales, pues estaba bajo el régimen de la colonia o del colonizaje, jóvenes. Y al desprenderse precisamente del colonizaje español y tratar de construir sus propios estados, su propia vida nacional, pues acá es donde se busca la elaboración de estos estados nacionales y el papel de la cultura nacional. Los antropólogos fueron concebidos en prácticamente todo el continente americano como los agentes de la aculturación y asimilación, y en el caso mexicano como los ejecutores de las políticas públicas de consolidación del mestizaje. Ya casi terminamos, quisiera decirles, acá seguimos jóvenes, todavía nos queda un poquito de recorrido, pero me detengo acá, jóvenes, por favor, en el entendido siguiente. Esta idea, esta propuesta generada por los mexicanos especialmente y bajo las luces, las directrices, la orientación y la inteligencia de los antropólogos estadounidenses y luego los antropólogos mexicanos, como el caso de Aguirre Beltrán y de los otros jóvenes, pues fueron consolidando la idea de crear una cultura nacional que no sea exactamente réplica de la cultura occidental o de la cultura europea, pero menos de la cultura de los indígenas. Entonces aquí se habla del mestizaje. Muy bien, tomemos algo de los indígenas, pero también lo que hemos creado durante este lapso de independencia que hemos vivido en nuestras propias sociedades, en nuestros propios estados nacionales. Entonces, desde la perspectiva, estamos viendo, de los pueblos indígenas, se impulsa la teoría de la aculturación o asimilación en el sentido, o se incorporan, se asimilan, se integran o entran en el marco de la aculturación estos pueblos indígenas o están condenados a desaparecer. Esa es principalmente la tesis que prevalece en el marco precisamente del indigenismo, de la asimilación. Y le decía finalmente, la Organización de Naciones Unidas, jóvenes, a través de uno de sus organismos especializados, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, acoge esta idea. Y la OIT va a emitir precisamente, le decía, el convenio 107, que recoge exactamente esta idea de la asimilación. Y que este instrumento jurídico los estados pudieran implementar en el marco de sus respectivos estados nacionales. Como vamos a ver más adelante, también les voy a acompañar este convenio 107, que ya no tiene vigencia, pero es importante como referencia, jóvenes, para ver cómo se fue consagrando la idea de la teoría de la asimilación, de la aculturación o de la integración de los pueblos indígenas. No sé si hay alguna pregunta, voy a dejar hasta acá, jóvenes, dado que el tiempo casi nos llegó. Muchas gracias para los compañeros que llegaron tarde. En Classroom ya está, jóvenes, el temario